Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto es poder estar acá una vez más. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Bienvenidos acá a la Iglesia Hispana de la Comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más en este jueves frío, bastante frío, pero es un día más que el Señor nos da y damos gracias por ese gran privilegio. Quiero darle la bienvenida una vez más. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento y las personas que lo harán más adelante. Como siempre lo hacemos, damos la bienvenida a mi hermana Daisy Ruiz. Daisy, muchísimas gracias por conectarse, mi hermana. Así como Nancy Garrido, mi hermana Olga, que siempre son de las primeras que siempre se conectan. Un saludo y un abrazo muy grande. Les envío, así como mi hermana Ana Mercy, Dios les bendiga. Gracias por conectarse en este momento. Y sé que hay más personas acá conectadas, no todas comentan, pero de todas maneras quiero darles muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. En un tema que es bueno, para mí todos los temas son interesantes. La Biblia para mí es impresionante, hay muchísimo que aprender. Pero el tema de hoy es un tema delicado, un tema controversial, diríamos, un tema, como lo dije la semana pasada y estos días, un tema por el cual muchas personas se van de la iglesia, inclusive. Es bastante complicado y sé que al hablar de esto me voy a meter en problemas. Ya sea que me metan problemas con algunas personas que escuchan o inclusive con algunos ministros que también escuchan estos mensajes, porque ciertamente hay cosas bueno, ahí lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo el día de hoy. Pero antes de que entremos en la palabra de Dios, antes de que entremos en lo que es el estudio, me gustaría que empecemos a calentar motores, que empecemos acá a pensar en algunas cosas, solamente como para ir reflexionando, ¿verdad? Ir calentando motores, diría yo. Voy a hacerle unas preguntas en esta noche para ir aprendiendo, para ir conociendo, inclusive reflexionar en cómo está nuestro conocimiento en algunas cosas de la Biblia, porque siempre es importante que nosotros aprendamos de la Biblia. Les voy a hacer unas preguntas acá, no me las tienen que contestar aquí en el Facebook porque siempre hay unos segundos, 20, 30 segundos de diferencia, pero solamente para que vayamos entrando en calor. Quiero preguntarles acá, a ver si usted conoce y lo sabe. ¿Cuál es el profeta que enfrentó al rey David cuando pecó con Betsabé? Usted recordará que la Biblia nos dice que David era el siervo, un hombre por el cual Dios decía, este hombre tiene mi corazón. No hay nadie como David. Sin embargo, a pesar de todo, David cometió muchos errores. Uno de ellos fue el pecar. Y pecó con una mujer llamada Betsabé. Y les pregunto acá, ¿cuál fue el profeta que Dios utilizó para confrontar a David? ¿Fue Samuel? ¿Fue Elías? ¿Fue el profeta Natán? ¿O el profeta Isaías? ¿Qué piensan ustedes? Mm. Mientras me contestan, claro que sí, mi hermana Nancy. Ahora vamos a estar orando por sanidad, claro que sí. E invitar a la iglesia para que todos oremos por su mamá que mañana la van a vacunar. Pues sí, entonces ir pensando, ¿fue el profeta? ¿Ya tienen la respuesta? ¿Están seguras? Ok, vamos a ver. Entonces se nos dice, en respuesta a eso fue el profeta Natán. El profeta Natán fue el personaje que confrontó al rey con su pecado, que llegó y lo confrontó, a lo cual gracias a Dios David escuchó, aceptó esa confrontación y se arrepintió de su pecado. A diferencia de Saúl, que dice la Biblia que cuando Samuel confrontó a Saúl con su pecado, Saúl más bien quiso quedar bien con las demás personas. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora, otra pregunta más. Aquí una muy sencilla para las personas que se van conectando. ¿Cuántos libros hay en la Biblia evangélica, la protestante, la que nosotros tenemos? ¿Cuántos libros hay? Si usted ha leído toda la Biblia o le gusta leer la Biblia, quizás sabe que hay muchos libros, a lo mejor no se ha puesto a contar cuántos.
Esta pregunta también es un poco importante porque la Biblia evangélica o protestante o la que nosotros usamos muchas veces es diferente a la que, por ejemplo, la Iglesia Católica utiliza. Pero entonces le pregunto, ¿sabe la respuesta? ¿Tiene 66, 67 o 73 libros? Tiene 66 libros. La Biblia que nosotros tenemos tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Otra más. ¿Cómo van? Vamos a ver otra más. Cuando leemos la Biblia, usted habla de la Biblia, se van a encontrar los primeros 5. Y estos primeros 5 de la Biblia tienen un nombre o se le conocen por un nombre. Quizás usted ya lo ha escuchado, ya lo sabe, pero les pregunto acá, ¿cómo se conocen o cómo se les llama a los primeros libros de la Biblia? Se le conoce como la Septuaginta, como el Pentateuco, como los libros proféticos, como el Talmud. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la A, la B, la C o la D? Bueno, vamos a ver. La respuesta se conoce como B. Los primeros 5 libros de la Biblia se le al Génesis, al Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se les conoce como el Pentateuco. Y una más acá, vamos avanzando. ¿Qué libro? Hay una historia muy, pero muy conocida en la Biblia de un hombre que fue lanzado a un foso en los leones. ¿Recuerda usted en qué libro de la Biblia se encuentra esa historia? No de quién estamos hablando, pero ¿en qué libro se encuentra? ¿En el libro de Adonías? ¿En el libro de Ezequías? ¿En el libro de Malaquías? ¿O en el libro de Daniel? Yo lo sé, yo lo sé. Se encuentra en el libro de Daniel. Adonías no es un libro, Ezequías tampoco. Ay, recuerde que estamos aquí calentando motores porque se vino un tema bastante interesante. Y la última pregunta, creo yo acá. Última pregunta. ¿Deben los cristianos diezmar y ofrendar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles de estas respuestas comunes creen ustedes que es la correcta? Algunas personas dicen no, no porque eso era parte de la ley, parte del Antiguo Testamento. Y ya nosotros no estamos bajo la ley, por lo tanto no debemos diezmar y ofrendar. Otras personas dicen no, porque el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Otras personas escogen la C y dice, pastor, la verdad es que no es obligación. La Biblia no nos obliga a diezmar y ofrendar. Y una D es aquellas personas que quieren realmente saber y explorar estas preguntas de acuerdo a la palabra de Dios. Así que yo voy a escoger la D por el momento. Vamos a escoger la D porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la importancia del diezmo y de las ofrendas. Pero iglesia, antes de que entremos acá en este tema, antes de que empecemos a hablar, quiero invitarle a que se una conmigo y vamos a orar. Vamos a orar especialmente, no solamente porque la palabra de Dios requiere de mucha reverencia, requiere de mucha sabiduría, sino que también necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que sea el Espíritu quien traiga convicción a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo quien traiga esa revelación de lo que Dios ha manifestado o declarado en este mundo. No importa lo que uno diga, no importa lo que uno hable de la Biblia, si no es el Espíritu Santo quien trae esa convicción, muchas veces eso entra por un oído y sale por el otro. Así que yo le invito a que en este momento usted se una conmigo y vamos a orar. Vamos a pedir la guía del Señor y diga conmigo, Señor, gracias por esta noche, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos, de poder estar acá congregados en un mismo sentido y en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Señor, en este momento hemos apartado, dedicado tiempo para escudriñar tu palabra.
para aprender más de ti. Pedimos, Señor, de que esta semilla sea guardada en nuestros corazones, pero que no quede ahí enterrada, sino que dé fruto y fruto en abundancia. Señor, que no queremos ser solamente oidores de la palabra. Queremos ser hacedores, llevar a práctica lo que tu palabra enseña. Señor, ayúdanos a entender de que lo que tú has establecido en tu palabra debe ser obedecido, aun cuando no nos parece, aun cuando no entendamos muy bien, aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando el mundo dice lo contrario. Que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe hacia toda verdad. Que no hayan intereses de por medio, más que el conocerte más que el agradarte cada día más, el vivir en santidad y ser personas obedientes a ti, Señor. Te damos gracias. Gracias por cada persona que está conectada en este momento y las personas que se irán conectando en esta noche y en los próximos días. Te las bendigo en este momento y te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos amén y amén. Pues bueno, iglesia, bienvenidos, bienvenido mi hermana Rodolfo, mi hermana Norma, qué bendición, Aracelis, también mi hermana Esther, Francina, gracias, mi hermana Rosalba, Valerie, mi hermana Elsie, todas bendiciones, gracias por conectarse en esta noche, el día de hoy. Y entramos acá en materia. Así que vamos, le pido, le ruego que ponga atención en los próximos minutos, porque este es un tema, como lo decía anteriormente, un tema bastante, podríamos decir en cierta manera controversial, inclusive un tema delicado. Y estamos hablando lo que son los diezmos y las ofrendas. Y para esto quisiera empezar con algo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versos 6 y 8. Hay muchas personas que no les gusta hablar de los diezmos y las ofrendas y no están de acuerdo. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar acá. Oiga lo que dice la Biblia. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y sus rebaños. Oiga muy bien esto. 7 cosas hay acá. Hoy estamos hablando principalmente de los diezmos y las ofrendas, y para las personas que dicen que eso es mucho, bueno, aquí en este versículo se nos habla de 7 cosas, pero continúa acá. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Mire acá, nos vamos a alegrar por el fruto del trabajo. Es decir, hay alegría porque cuando trabajamos, pues hay ganancia. Obtenemos ganancia de lo que nuestras manos hacen. O sea, cuando trabajamos se nos paga. Entonces, esto es parte de la bendición de Dios, algo que no podemos olvidar. Y termina el verso 8 diciendo así: ustedes entonces no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Donde cada persona hace lo que mejor le parece. Estamos en tiempos, hermanos, donde la gente quiere hacer lo que mejor le parece, lo que más les conviene, lo que más les agrade, aunque vayan en contra de los designios de Dios, de lo que Dios ha establecido. Estamos ante una generación que no le gusta estar sometida a ningún tipo de gobierno. Siempre hay quejas, siempre hay problemas, hay rebeldía, hay un espíritu de anticristo, de anarquía, de rebelión, que quiere hacer que la gente haga lo que más les parezca, lo que más le conviene. Y ciertamente los principios bíblicos están siendo atacados en gran manera. La gente ya no quiere seguir los mandamientos de Dios. Los tratan como, sí, que son del pasado, o sea, están obsoletos.
que eso ya no sirve. Eso es de la vieja guardia, eso era antes, ahora no. Ahora tenemos o necesitamos una teología progresiva, una teología liberal, una teología en donde se le hace énfasis a la razón humana y no a los principios bíblicos. Hoy en día, si usted se pone a ver y a poner atención a lo que sucede, principalmente, ¿verdad? Bueno, porque estamos acá en esta región, hay una tendencia a querer cortar con todo lo que Dios ha establecido. Y lo tratan como algo moderno. Ahora se le da más importancia al conocimiento, y pongo esto entre comillas, porque el mismo conocimiento humano es limitado. Es limitado. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted, verdad? La leche es buena. No, la leche es mala. El café es bueno. No, el café es malo. La carne es buena. No, la carne es mala. Oh, es que hay personas graduadas de las mejores universidades en términos financieros, en economía, economistas internacionales sugieren o dicen, y de repente la economía se descalabra. De repente se vende un stock como GameStop y descalabra, causa un desbalance en Wall Street que sorprende a los economistas. El razonamiento humano es muy limitado. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra o tu palabra no pasará. El ser humano siempre va a estar tristemente en lucha con Dios, en desacuerdo con Dios. Mira ahora cómo decirle a Dios, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero ciertamente la gente no quiere obedecer las cosas de Dios, especialmente cuando estos principios quizás confrontan sus vidas. Por eso es que hablando de diezmos y ofrendas, es más fácil escuchar mensajes de lo que se llama el evangelio de la prosperidad. La gente le gusta ese evangelio de la prosperidad. Ay, yo doy con la condición de que Dios me dé más. Y ven eso como una transacción, como un negocio con Dios, no realmente como lo que es un sacrificio de agradecimiento y de honra a Dios. O sea, hay muchas tendencias, pero bueno, avanzo acá. Lo que quería decirles con eso es que ciertamente Deuteronomio nos dice y nos enseña la importancia de obedecer lo que Dios establece y no hacer lo que nosotros queramos. Pero mencionaba así rápidamente, ¿verdad? Que solamente en el versículo 6 se nos habla. Imagínese usted si yo aquí llegan el domingo a la iglesia y yo les diga, iglesia, ahora sí, vamos a presentar holocaustos. Ahora es el turno de los sacrificios. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a recoger los diezmos. Bueno, ya terminaron los diezmos, ahora recojamos las contribuciones. Y ahora recojamos las promesas. Y ahora recojamos las ofrendas voluntarias. Y ahora las primicias. Fíjense a pensar en eso. La gente se queja porque en la iglesia piden dinero, porque piden diezmos y ofrendas. Bueno, bíblicamente y al principio había muchísimo más que eso. Constantemente se presentaban sacrificios y holocaustos y diferentes tipos de ofrenda al Señor, como manera de honrar, como manera de dar testimonio de ser pueblo de Dios. Pero en términos más simples, por ejemplo, cuando hablamos de holocaustos y sacrificios, en términos simples, usualmente se ofrecían por temas específicos o propósitos específicos, como el perdón de pecados o la purificación. Las personas no podían simplemente decir, me arrepiento de mi pecado y ya está. No, en ese momento no funcionaba así. El Espíritu Santo no se movía como se mueve hoy en día entre usted y yo. Las personas se requerían que ofrecieran un sacrificio, un holocausto para perdón de pecados. Pero con Cristo Jesús, Cristo vino a ofrecer su vida como sacrificio ya
definitivo para perdón y purificación de nuestros pecados. Por eso es que nosotros hoy en día no ofrecemos los sacrificios o holocaustos. Pero ciertamente cuando se hablan de los diezmos, las ofrendas, las primicias, las contribuciones, las promesas, todas ellas tenían el propósito número uno de honrar a Dios. Número uno era para honrar a Dios y sobre todo enseñarle al pueblo a ser agradecido y a depender de Él. Una y otra vez se nos dice, Dios es quien va a hacer que tu tierra produzca y de ese fruto que recoges, de ese gran fruto, aparta para el Señor. En términos modernos, se nos diría, de lo que trabajamos, de lo que generamos, de lo que ganamos, vamos a separar una porción primeramente para honrar a Dios, como muestra de agradecimiento, pero también como acto de fe al depender de Dios, al decir, Señor, este dinero que yo creo que necesito, realmente lo ofrezco a ti porque sé que mi necesidad tú la vas a suplir. Vamos a ver si personas acá no se están desconectando. Okay. Esto era principalmente la razón de dar todas estas cosas. Ya la próxima semana vamos a explicar un poco más acerca de qué era el diezmo, la diferencia entre el diezmo, la ofrenda, las primicias. Pero en términos otra vez simples, generales, para no meter muy profundamente en esto, ciertamente cuando el pueblo trabajaba, en este caso la tierra, y el primer fruto de cosecha que recogían, lo apartaban para el Señor. La Biblia establece una serie de normas en donde no solamente se trabajaba la tierra, sino también se dejaba descansar. Y todo esto no generaba un desgaste en el pueblo o que la gente tuviera escasez. Al contrario, desataba la provisión y la abundancia de Dios. Cuando le das a Dios, Dios te bendice grandemente. Así que la próxima semana vamos a hablar más específicamente de estas cosas acá. Pero ponga atención a lo siguiente, que esto es importante, porque ciertamente el Antiguo Testamento nos enseña, nos da estos principios, ¿verdad? El diezmo, la ofrenda, las promesas, las contribuciones. Y aunque hay gente que dice que el Nuevo Testamento, y así me han dicho, pastor, es que en el Nuevo Testamento la Biblia no dice que hay que dar estas cosas. Pero la Biblia sí nos enseña a continuar este propósito, continuar la práctica que es el honrar a Dios e inclusive se le añade un elemento más acá, que es la importancia que tienen las ofrendas, los diezmos, las primicias, las promesas, los votos, todas estas cosas en el sostenimiento de la obra de Dios. Y ahora yo lo sé, yo sé. Muchas veces cuando se hablan temas de bendición, más gente se conecta. Cuando se habla de temas como diezmos y ofrendas, la gente tiende a evitarlos. Como les dije, porque es un tema sensible. Cuando se le habla de dinero a las personas, eso es tenaz. Pero ciertamente entiendo por qué la gente evita hablar de estos temas. Yo lo entiendo. Porque el dinero es una lucha con el que las personas tienen constantemente. La gente siempre anda en busca de más dinero, de tener más. Es un deseo, pareciera en el ser humano general. La gente está anhelando más y más dinero, especialmente hoy en día, donde el mundo se ha vuelto muy materialista y quiere más y más y más. Por eso es que es fácil, o decir más bien, por eso hoy en día hay tantas formas de ganar dinero fácil, dinero rápido. Suscríbete a este curso, vende este producto y ganarás dinero fácil. Y la gente va en busca de estas cosas. Y la gente se mete en esos negocios para ganar dinero fácil, porque eso es lo que quieren. Por eso también en el aspecto espiritual o cristiano es más fácil
enviar un chequecito a alguien para entonces, como yo sembré, ya Dios me va a dar a mí y me va a dar más. Y repito, ven esto como una transacción, como un negocio, con el interés de tener más dinero, no de honrar a Dios. Así que hay un deseo en algunas personas por más dinero. Y aquí en Estados Unidos, la gente viene a Estados Unidos ¿a qué? A trabajar y a hacer dinero, ¿verdad? Entonces, tocar esos temas son complicados, pero no solamente eso, sino que tristemente hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. También la gente está herida, la gente está desilusionada, porque hoy en día se habla más de dinero que de salvación. Se habla más de dinero que de arrepentimiento. Se habla más de dinero que de santidad. La gente pide y pide y tristemente vemos ministerios, wow, prósperos, edificios impresionantes, una cadena de carros. Sí, no puedo negarlo. Pastores, evangelistas, apóstoles, como usted quiera llamarlos, que tienen 10 carros de las mejores marcas, los más caros, jets privados, mansiones, y relojes, bueno, tienen de todo. Entonces yo entiendo que hay gente desilusionada con el tema de lo que son los diezmos, las ofrendas, el hablar de estas cosas en la iglesia. Entiendo. No podemos ocultar que hay muchas personas que idolatran este evangelio de la prosperidad y andan en busca de eso, dinero fácil. Por otro lado, tenemos el otro extremo, que son cristianos o ministerios, iglesias, que casi no hablan del tema. Y como la gente no ha aprendido a honrar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, a dar de corazón, a ser generosos, pues entonces ven los diezmos, las ofrendas, todas estas cosas como actos de caridad, como limosnas. A Dios se le da lo que nos sobra, si le damos algo, porque hay gente que ni de las obras le da a Dios. Hay gente, cristianos que vienen a la iglesia, que han asistido a la iglesia por muchos años y no dan sus diezmos, ni sus ofrendas, ni sus primicias, ni nada de estas cosas. Y por eso ciertamente escuchamos hoy en día ministerios diciendo, hermanos, por favor, necesitamos recoger una ofrenda especial para poder cumplir con nuestras deudas o responsabilidades. Y lo hacen no porque quieran recoger dinero, tener dinero. Lo hacen porque la gente los ha olvidado, ha abandonado a Dios, ha sido infiel a Dios y a la iglesia a la cual pertenecen. Los diezmos y las ofrendas tienen que ver mucho también con la lealtad y la fidelidad de los creyentes a su iglesia. Muchos van, quieren recibir, esperan recibir, pero dan muy poco. Tranquilo, no les voy a pedir ofrenda, no quiero hacerlos culpables con esto. Estoy viendo los dos extremos, aquellos en donde solo dinero, promesas de dinero y abundancia, así que den a Dios como un negocio. Y el otro extremo, que es que descuidan las cosas de Dios, no ofrendan, no diezman. Si no vienen a la iglesia, no dan nada. Y cuando vienen a la iglesia, dan de lo que les sobra, una limosna, si le dan a Dios. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque mire lo que dice la palabra acá. Gracias, mi hermana, gracias. Mire lo que dice acá la Biblia. Seguimos acá. Hay tres cosas que nosotros debemos entender o tomar en cuenta cuando hablamos de diezmos y ofrendas. Y yo sé que esta perspectiva que voy a ofrecer acá quizás no va a ser de agrado para algunas personas o inclusive algunos ministerios. Porque hay personas, bueno, después hablo un poquito más de eso. Pero hay tres cosas que debemos tomar en cuenta. Número uno,
Cuando hablamos de darle a Dios, ya sea ofrendas, diezmos, promesas, primicias, lo que quieras, hay que ver, número uno, que Dios ama al dador alegre. Es decir, lo que le damos a Dios debemos darlo con alegría, como acto de adoración, como acto de agradecimiento, no por obligación. Hay que darlo de todo corazón. Mire, la Biblia dice, es más, al recoger la ofrenda, la gente no debe de meterse la mano en el bolsillo a ver qué sacan, no. Ya la gente debe ir preparada, llegar a la iglesia preparada con la ofrenda que van a dar, porque eso significa que ya han meditado y se han propuesto dar algo, han decidido en su corazón darle a Dios. Y lo que sea que le des a Dios, dalo con alegría, pero que esa alegría no sea, ¿verdad?, en base a lo que das. ¿A qué me refiero? Es muy fácil dar con alegría $25 en la iglesia. Es muy fácil dar con alegría, meterse la mano al bolsillo y dar $5. Aleluya. Y cantamos y damos gracias a Dios. Pero si hablamos de diezmos, es decir, el 10% de lo que ganas, ya hay gente que no lo da con alegría, lo da pero ay, sufriendo, con un sufrimiento. Mira, iglesia, lo que vayas a darle a la iglesia. Y aquí le voy a hablar a personas que nos están viendo en diferentes lugares que pertenecen a otras iglesias. Mire, mis hermanos, mis hermanas, lo que le vaya a dar, le vayas a dar a Dios, a tu iglesia, dalo con alegría, con alegría. La ofrenda es también un sacrificio, es decir, cuesta, muchas veces duele, pero hay que darlo con alegría porque sabiendo que es para Dios. Repito, es muy fácil alegrarse dando $10, pero así que número uno, Dios ama al dador alegre. Número dos, importante acá, Dios no se fija en la cantidad que das. A Dios no le interesa cuánto dinero tú das. A quienes nos debe interesar es a nosotros, porque conforme damos vamos a recibir. Pero Dios no le importa cuánto tú das. Dios no está esperando que te metas las manos al bolsillo o agarre la chequera, la tarjeta de crédito y des grandes cantidades. Mira, Dios le da igual. Dios puede hacer mucho con poco. Así que nosotros no nos preocupamos por eso, porque cualquier semilla, cualquier ofrenda, Dios la puede multiplicar y Dios lo sabe. Así que Dios no se fija en la cantidad. Mira esta historia que aquí encontramos en Marcos capítulo 12. Se nos dice así. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Y muchos ricos echaban mucho dinero. Rápidamente, Dios no se fija en la cantidad, pero Dios sí mira si damos o no. Y aquí voy a quitar esto para que me vean bien. Iglesia, no quiero decirte esto para manipularte ni nada. Eso, yo creo que una de las cosas en el darle a Dios, en la ofrenda, es algo entre tú y Dios. Pero Dios mira, Dios mira. Me parece interesante cómo esta historia nos dice que Jesús miraba a la gente. Él se quedaba mirando y veía cuánto daba la gente. Si Jesús mirara lo que tú das, ¿se alegraría? Piénsalo por un momento. Si Jesús, nosotros creemos de que Dios está en este lugar siempre. Si Jesús está acá y a la hora de recoger las ofrendas, mira lo que das, ¿qué diría? O diría, no, aquí no se apareció. No lo he visto. Hace mucho tiempo no le veo.
Es más, ni voy a ver el teléfono porque no sé si hay gente conectada ya o no. Jesús dice, sentado frente a los cofres de las ofrendas. Esto me parece impresionante, mirando cómo la gente echaba dinero. Y muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 monedas de cobre, de muy poco valor. Y entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, vengan, vean ustedes también. Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues aquellos, aunque echan grandes cantidades, dan de lo que les sobra. Pero ella, aún en su pobreza, aún en su limitación, aún en su escasez, aún cuando no tiene mucho, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dios no se fija en la cantidad, o sea, Dios no está esperando que des tanto dinero. O sea, el número que le pongas al cheque, eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es la actitud del corazón. Si le das a Dios lo que te sobra, no sé. Ahora, cuando alguien me dice, pastor, es que los diezmos, el 10%, demasiado dinero. Note esto acá, la oración en rojo. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. ¿Será que ella dio el 100% en vez de 10? ¿Por qué Jesús no llegó y dijo, no, por favor, a esta mujer no le reciban estas 2 moneditas? Al contrario, a ver, ustedes ricos, denle a ella. Jesús no la detuvo. Jesús no le dijo, mujer, si eso es lo único que tienes, no, jamás, no lo des. No. Jesús permitió que ella diera eso para enseñarnos a nosotros la importancia de darle a Dios. No importa la cantidad, sino dar todo lo que nosotros tenemos para Dios, honrarlo con lo que como Él se lo merece, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. A Jesús no le impresionó la gran cantidad de dinero que los ricos dieron. Le impresionó más aún estas 2 monedas que, aunque era poco, era lo único que ella tenía. ¿Qué me enseña esto a mí, hermanos? ¿Qué es lo que me dice? Que ciertamente no importa la cantidad, sino la intención. Que Dios conoce esos momentos en donde realmente no tenemos mucho para darle a Dios. Dios sabe. Dios sabe que hay momentos en donde, wow, se presentó, no sé, se nos dañó el carro. Bueno, ahora con la pandemia nos quedamos sin trabajo o pagar algunas medicinas o algo así. Entonces no alcanza, no tenemos dinero para ofrendar. Tenemos solamente $1 para ofrendar. Dios lo sabe y Dios recibe ese dólar con alegría y se regocija con $1, siempre y cuando sea lo único que puedes dar. Dios no le impresiona si das $10,000, 50,000 o solo $1. Lo que Dios quiere ver en tu corazón es que estás dispuesto a darle lo que puedas darle a Él. Pero si tienes dinero para todo y para Dios no, hay un problema. Porque el punto número 3, así como Dios sabe cuando no podemos darle mucho, cuando realmente lo que podemos darle de ofrenda es poco, Dios también sabe cuando podemos darle y honrarle a Él. Voy a hacer una pausa acá. Gracias a cada persona que se está conectando. Gracias por sus comentarios. Gracias. Gracias por seguir conectados acá. Yo sé que es un tema, no es un tema fácil. Pero es necesario, iglesia, es necesario, porque al Señor hay que presentarnos santos, sin mancha, o sea, esforzarnos por agradarle a Dios en todo. Y una de las formas en que agradamos a Dios es a través de nuestros diezmos y ofrendas.
Así que Dios no necesita que le des mucho dinero. A Dios no le importa si solo puedes dar $1. Pero si solo das $1, pero puedes dar más, ahí sí hay problemas. En este ejemplo acá en Hechos capítulo 5, se nos cuenta la historia de una pareja que se había comprometido a darle una ofrenda a los apóstoles. Habían vendido una propiedad y habían dicho, en base a lo que Dios nos ha dado, como agradecimiento, vendemos esto y este dinero lo vamos a dar para la obra de Dios. Pero al recibir el dinero, estas personas, ¿verdad? El enemigo, porque eso hace el enemigo con el dinero. Siempre nos engaña, siempre nos tiene. Mire, de hecho, hay un Dios que se llama Mamón, el Dios del dinero. Ese Dios es quien tiene cegado el entendimiento de muchos creyentes hoy en día. Ese amor por el dinero, esa hambre por el dinero, por acumular, por tener, por enriquecer, más bien lleva a la pobreza. Pero bueno, cuenta la historia que estas personas, a pesar de haber hecho esa promesa, se dejaron dinero. Así que Pedro, el apóstol, confronta a Ananías y le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Por qué permitiste que el enemigo te engañe? ¿Por qué permitiste que el enemigo te seduzca? ¿Por qué permites que el enemigo, verdad, empiece a seducirte, a querer que tengas más, acumules más, enriquecerte más y dejar a Dios a un lado? Hay otra historia en la Biblia, tal vez si hay alguien aquí que me lo recuerda, en qué pasaje está, ahorita no recuerdo. Es un hombre que dice la Biblia que él tenía sus terrenos, tenía sus negocios y empezó a prosperar y a prosperar. Y en un momento dijo, wow, tengo tanto que lo que voy a hacer es construir almacenes para acumular y acumular más. Y de repente el Señor dice, wow, qué triste. Si supiera este hombre que esta misma noche su vida será tomada. O sea, todo lo que él pudo acumular o acumuló o pudo acumular no iba a servir para nada porque ya su vida iba a terminar, ya sus días se habían acabado. ¿Y cuántas veces nosotros no nos aferramos tanto al dinero, al acumular, al tener, al impresionar a los demás, que descuidamos otras gente, descuidamos nuestra familia, caemos en deudas, caemos en irresponsabilidad y dejamos de honrar a Dios? La avaricia, como dice mi hermana Norma, es un camino, ese es el camino que lleva a la perdición. ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, no era tuyo el dinero. ¿Por qué se te ocurrió mentir? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? Pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo sé que esto es muy fuerte, yo lo sé. Yo lo sé, iglesia. Y créame que a mí no me agrada decir estas cosas. En Costa Rica dicen, uno se echa la soga al cuello. Es decir, lo puede meter a uno en problemas. Porque la gente se puede disgustar. A la gente no le agrada que uno les diga estas cosas. Pero hay que entender que cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, de primicias, de darle al Señor, eso es algo entre uno y Dios. Y al final no le mentimos al pastor, no le mentimos a la iglesia, no le mentimos a la familia, le estamos mintiendo a Dios porque Dios sabe. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que necesitas. Dios sabe cuando no tienes, pero Dios sabe cuando también tienes. Dios sabe cuando puedes dar, aunque sean 25 centavos o $1. Y cuando no lo haces, pudiendo hacerlo, estás en desobediencia con Dios. Y yo sé, aquí mucha gente me puede decir, pastor, es que yo amo a Dios, yo doy a otra gente, yo mando a otras iglesias en otros países. Pues bueno, a mí no me digan nada, eso es entre tú y Dios. A mí no me tienen que dar explicaciones.
Yo no las merezco, no me corresponde a mí pedirlas. Me corresponde presentar la palabra, dejarte saber que los diezmos y las ofrendas es algo importante. Es algo que la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El principio es de honrar a Dios con lo que nosotros tenemos. Y que las ofrendas y los diezmos no solamente honran a Dios, sino que ayudan a sostener su obra. Y ya voy terminando acá. Ya voy terminando acá. No, la verdad, vieras que les cuento, de corazón se los digo. No me gusta hablar de estas cosas. Pero bueno, aquí otro ejemplo más. Ustedes recordarán este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Y aquí pasa algo interesante. Zaqueo dice, puesto de pie, le dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, bueno, Isaac, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Miren cómo Jesús no le dijo, Zaqueo, no. No, darle la mitad de tus bienes a los pobres, eso es un 50%. No, lo que pedimos es un 10% solamente. ¿Qué? ¿Vas a dar 4 veces más? O sea, un 400%. No, Zaqueo, no se te ocurra en la iglesia. Mire, aquí en ministerio solo pedimos un 10%. No, no vemos a un Jesús diciendo estas cosas. Permite que Zaqueo se despoje de lo que él creía que era importante. Zaqueo robaba, Zaqueo se enriquecía. Para Zaqueo el dinero era muy importante. Le daba estatus, le daba poder, le daba posición, le daba renombre. Pero Zaqueo, al tener ese encuentro con Jesús, dijo, no me interesa el renombre, no me interesa el estatus, no me interesa el poder, no me interesa nada de estas cosas, porque he conocido al Maestro. Y lo que he hallado en Cristo vale más que todos los bienes materiales. Si yo dijera en este momento, iglesia, no vamos a recoger diezmo, vamos a recoger el 50%, ¿qué me dirían? Si yo les digo, iglesia, de ahora en adelante vamos a recoger el 400%, así que trabajen horas extras, ¿qué me dirían? Piénselo, iglesia. ¿Y por qué es que, y ahora alguien me puede decir, pastor, es que Dios no necesita las ofrendas, Dios no necesita el dinero, Dios no necesita estas cosas? Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Dios no necesita el dólar, Dios no necesita $100, $1,000, $100,000. Dios no lo necesita. Él es el dueño del oro y de la plata, de todas las cosas. Al contrario, lo que nosotros tenemos viene de Dios. O sea, Dios se despojó para darnos a nosotros. A Dios no le impresiona nada estas cosas. Él es el creador del universo. Dios no lo necesita. Pero aquí hay una palabra que compartí el domingo en la iglesia. Y ponte a pensar en esto. Ya que hay gente que habla solo lo espiritual y que al Señor solo se le da lo espiritual. Mateo 25 se nos dice así, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Me enfermé y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Como hablaba el domingo, en este pasaje no se nos dice que cuando Jesús tuvo hambre, la iglesia solamente oró, Padre, provee alimento. Muchas veces queremos espiritualizar todas las cosas. No damos, no ofrendamos, no diezmamos, porque hacemos otras cosas en la iglesia. ¿Ok? Recuerda, a mí no me tienen que dar explicaciones, es a Dios. Pero en ese pasaje podemos ver que hay una necesidad material, tangible, que el mundo está experimentando. Y cuando alguien tiene hambre, se necesita de diezmos y de ofrendas para que la iglesia pueda comprar algo de comer y darlo a las personas en necesidad. Es que la gente quiere
que la iglesia ayude al mundo. Claro, todo el mundo tiene hambre, la iglesia tiene que proveer, la iglesia tiene que hacer todo. ¿Y de dónde va a sacar la iglesia las cosas? De Dios. Dios provee, Dios abre las ventanas de los cielos. Es algo espiritual. Ok, algo espiritual, por supuesto, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero entonces, ni dan ofrenda, ni dan diezmo, ni dan nada, pero tampoco vienen a orar, tampoco vienen a ayunar, tampoco vienen a los cultos, tampoco hacen vigilia. Entonces no hacen ni una ni otra y al final todos amamos a Dios. Si no das ofrenda o diezmo porque, oh no, lo espiritual es más importante porque Dios puede proveer, pues entonces ven, la próxima vez que hagamos ayuno, vigilia, ven, hazte presente, ora. Está bien, no quieres dar ofrenda, bueno, eso es entre usted y Dios. Pero entonces algo espiritual. Pero hay gente, tristemente, y eso pasa en otros países, gracias a Dios acá en Boston no, pero que solo no hacen ni una ni la otra. Ni dan ni se aparecen en la iglesia. Pero exigen que la iglesia dé y se haga presente en todas las cosas. Cuando tuve hambre, dice la Biblia, ustedes me dieron de comer. Es decir, eso no solamente se quedó en términos espirituales. Tus diezmos y ofrendas, ¡ay, Dios mío! ¡Wow! Me pasé. Tus diezmos y ofrendas te enseñan a depender de Dios y muestran tu agradecimiento. Tus diezmos y tus ofrendas honran a Dios y sostienen su obra y ayudan al necesitado. Tus diezmos, tus ofrendas nos permite alcanzar las almas perdidas que necesitan experimentar el amor de Cristo. Y ya, para dejarlos claros aquí sin tratar de espiritualizar o pretender algo, hay que ser sinceros también. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, todas estas cosas, ese aporte nos ayuda a cumplir las responsabilidades que cada iglesia tiene. Recuerden, la iglesia no está localizada en una nube. La iglesia tiene un terreno, un edificio, tiene utilidades que pagar, seguros que pagar, materiales, mantenimientos, proyectos, tantas cosas. Y quiero ser honesto acá, porque es muy fácil decir, claro, tu diezmo ayuda a alcanzar al perdido. Parte de eso va a eso, por supuesto. Pero también la realidad que no podemos, y quiero enseñarles el día de hoy por si no lo sabían, es que la iglesia tiene sus compromisos que cumplir. Y los diezmos y las ofrendas ayudan al sostenimiento de estas cosas y, por supuesto, para poder proveer a aquellas personas en necesidad. Me pasé de tiempo. Me pasé de tiempo. Pero es un tema muy importante, muy delicado. De corazón se los digo. Uno hace estas cosas por obediencia a Dios, por responsabilidad. Mi responsabilidad como pastor es enseñar la palabra de Dios tal y como es. Las cosas bonitas, agradables, de poder, de fuego, de bendición. Y las cosas no tan agradables. Esas cosas que nos llevan a vivir en obediencia, en santidad y tratar de agradar a Dios en todo. Cierro con esto, iglesia. Los diezmos y las ofrendas, por eso yo no quiero entrar en tanto debate, porque no me corresponde a mí mirar o cuestionar lo que das o no das. Eso es algo entre tú y Dios. Dios sabe si puedes dar o no. Dios sabe. Algunas personas dan por ejemplo, su ofrenda, su diezmo a través de servicio. Que cuando uno compara, ¿verdad?, el valor de las cosas, uno dice, wow, esta persona, por ejemplo, técnica en, no sé, ingeniería o en electricidad, donó tantas horas de tiempo para darle mantenimiento a la electricidad. Esto se compara, uno le pone precio y hay cosas que se pueden compartir, intercambiar unas con otras. Claro que sí. El problema está, como les digo, es que hay gente que ni da ofrenda, ni le sirve a Dios, ni nada más. Pero yo quiero que seas bendecido, yo quiero que seas prosperada. Y una de las maneras en que Dios bendice y prospera tu vida es a través de la obediencia. No mire los diezmos, las ofrendas como un sacrificio, como un castigo.
ni mucho menos como una transacción. Velo como la oportunidad que Dios te está dando para bendecirte y derramar sus bendiciones de manera sobreabundante. Yo soy testigo de las muchas maneras que Dios ha bendecido mi vida, nuestra iglesia y muchas personas. Aquí personas conectadas que pueden dar testimonios. Gente que ha dado una ofrenda y Dios les ha devuelto no solamente lo que dio, sino más en un periodo corto de tiempo. Lo que siembras lo vas a cosechar. Dios te va a multiplicar cada cosa que des, siempre y cuando lo hagas de corazón, con alegría, sabiendo que es para honrar a Dios y sabiendo también de que no damos para que Dios nos dé, damos para honrar a Dios. Es en su amor, gracia y misericordia que Él nos bendice. Pues bueno, iglesia, me excedí mucho tiempo, me pasé del tiempo. Siempre trato de hacer estas enseñanzas de 30, 40 minutos, pero definitivamente es un tema importantísimo. Y cierro con esto ya acá. Cierro acá, iglesia. ¿Cómo está tu relación con Dios en estos términos de diezmo y ofrenda? Repito, no, a mí no me tienes que dar cuenta, eso es algo entre tú y Dios. Eso es algo en que, no sé, tal vez necesitas que Dios trabaje en esa área en tu vida. No lo sé. ¿Estás realmente honrando a Dios también con tus diezmos y con tus ofrendas? ¿O eres una persona inconstante? Hoy sí, hoy no. Hoy doy un poco, mañana no. Tengo mucha ropa, pero no doy nada. En fin. No permitas que el enemigo tome ventaja. No permitas que el enemigo te engañe, te seduzca, te haga pensar de que ese es tu dinero, que es solo para ti. Si das a la iglesia te vas a quedar sin nada. Esos son engaños del enemigo. Dios siempre provee. Dios honra a quienes le honran. No estoy pidiendo ofrenda ni voy a pedir ofrenda. Eso no me corresponde a mí. No quiero hacer eso. Quiero prepararte, quiero enseñarte, quiero ponerte bajo un fundamento sólido. Porque cuando seas bendecido y prosperado también vendrán las pruebas, las tentaciones. Y mi deseo es que permanezcas firme. Y cuando estés en la presencia del Señor puedas tener tu frente en alto y Dios pueda decirte: buena sierva, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Oremos en este momento. Dios de la gloria, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me diste de poder compartir esta palabra. Tremendo privilegio, Dios, tremenda exhortación, inclusive para mi vida misma. Ese llamado a siempre ponerte en primer lugar en todas las cosas. La obediencia no es fácil. Ser obediente requiere de lucha, de sacrificio. Ser una persona obediente, oh Dios, es ponerse al frente de la crítica, del rechazo. Sé, Señor, de que al hablar de estos temas, esto puede causar diferencias. Y sé que no es un tema agradable. Por eso someto, Señor, cada palabra que ha sido predicada en esta noche. Y pido que tu Espíritu Santo sea quien hable en nuestras vidas y toque en nuestros corazones. Que no sean mis palabras, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción, guiándonos hacia toda verdad, guiándonos a honrarte, guiándonos a ponerte en primer lugar, guiándonos a buscarte, guiándonos a depender de ti, guiándonos a confiar en ti, pero también preparándonos para experimentar esa bendición sobrenatural y abundante en nuestras vidas. Mira nuestros corazones. Mira esa semilla que el enemigo también quiere plantar en nuestra mente y corazón. Semilla de avaricia, semilla de orgullo, semilla de egoísmo. Esa mentira diabólica del materialismo que está consumiendo la humanidad y la sociedad hoy en día. Mira ese deseo satánico y diabólico, esa necesidad de querer impresionar a los demás, comprar y aparentar lo que no somos, oh Dios.
Ayúdanos a desarrollar un corazón generoso, no solamente para honrarte a ti, sino que sabemos que cada semilla que damos en tu reino será usada para ser de bendición a otras personas. Bendigo a cada persona, Señor, conectada aquí el día de hoy y que verán este mensaje en algún momento. Bendigo a cada persona que está viendo. Doy gracias por sus vidas. Doy gracias por todo lo que ellas dan, por su aporte, por su acto de fe. Y te pido, Dios, de que mires cada semilla que ha sido sembrada y que la multipliques de acuerdo a lo que se ha sembrado. Multiplícales y dales en abundancia, oh Dios. Que puedan dar testimonio de que ciertamente cuando te ponemos en primer lugar, las ventanas de los cielos son abiertas y derramadas en abundancia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Digo amén y amén. Pues bueno, mi iglesia, Dios les bendiga. Antes de concluir, no solamente quisiera orar por mi hermana Olga Pérez, mi hermana Olga. Vamos a orar por ella acá. Mañana le van a poner la vacuna del COVID y vamos a pedir que el Señor tome control de sus vidas, de su vida, de su salud, de que todo sea para bien. Mi hermana, crea que Dios está con usted, que el Señor la guarda, que Dios la cuida, que el plan de Dios es perfecto, de que todo está bajo control. Padre, en el nombre de Jesús doy gracias por mi hermana Olga. Qué bendición tan grande es conectarme cada vez y verla, que es una de las primeras, quizás la primera que se conecta siempre. Ha sido una gran bendición para mi vida, para mi familia, para gente en nuestra congregación, para mi mamá también, oh Dios. Gracias te doy por ella. Te pido en este momento de que mire su vida, su salud. Mañana ella le van a poner esta inyección del COVID. Oh Dios, toma control de su cuerpo. Que ella pueda ser protegida. Que esta vacuna pueda ser de bien. Que le pueda más bien ayudar a estar más segura y confiada. Que ella pueda saber de que su vida está en tus manos. Gracias, Señor, por todo lo que ella hace, por sus oraciones, por su acto de fe, por siempre estar presente, oh Dios. La bendigo en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús digo amén y amén. Mi hermana Olga, bendiciones. Mi hermana Olga. David, gracias por estar conectado, David. Muchísimas gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús también. Así mi hermana Elsie, mi hermana Nancy, gracias. Gracias mi hermana Norma yo sé que mi hermana Norma es una de las mujeres que tienen testimonios increíbles con esto de los diezmos y de las ofrendas. Así que, iglesia, les esperamos este próximo sábado a las 4:30, la reunión de mujeres. Va a estar fenomenal. Se va a hablar mucho acerca también de cómo Dios quiere bendecir tu vida, cómo organizar tus finanzas. Va a ser un tema lindo, un tiempo para compartir, para orar. Este sábado a las 4:30 por Zoom. Y el domingo estaremos acá en la iglesia. A partir de la 1, déjanos saber que vienes, regístrate, llámanos y te esperamos este próximo domingo. Iglesia, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les cuide, que Dios les bendiga y que grandemente y que tengan muy, pero muy buenas noches, iglesia. Hasta luego.